Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a SIP Intel Shop. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra Paola. Maestra Paola, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Liz. Iba a decir muchas gracias, sí, pero muchas gracias, Liz. Además de las clasificaciones arancelarias, el día de hoy tenemos el tema del cálculo de contribuciones. Maestra, ¿nos podría explicar qué es el cálculo de contribuciones? Claro, Liz. Bueno, es un punto importante el cálculo de contribuciones, ya que cuando tú quieres importar o exportar un producto, tienes que conocer muy bien estos conceptos. Además de conocer que definitivamente hacemos hincapié nuevamente, tienes que conocer tu fracción arancelaria para determinar cuál es el impuesto a pagar y las regulaciones y restricciones no arancelarias a cumplir. Entonces, dentro del cálculo de contribuciones, tenemos que considerar en primera instancia lo que es el precio pagado. El precio pagado básicamente es lo que te están vendiendo el producto. En este caso, vamos a tomar como ejemplo las importaciones definitivas. Entonces, de la cual tienes que conocer cuánto cuesta tu producto, ¿no? El valor real de esta mercancía. Cuando tienes ese valor real, básicamente, como es una compra que la estás trayendo de forma internacional, tienes que pagar incrementables, que los incrementables se encuentran en el 65 de ley aduanera, de la cual tenemos el flete, seguro, maniobras de carga, descarga, envase y embalaje, que estos incrementables definitivamente van a estar sujetos a los 5 terms, que nosotros ya sabemos que son las responsabilidades y obligaciones que tiene el importador y el exportador hasta ciertos puntos. No sé si el maestro Adrián, que también anda por aquí, quiera complementar la información de los 5 terms, precisamente. Claro que sí, un gusto por los datos. Sí, como comentaba aquí la maestra, pues es súper importante conocer cuál es el que tú negociaste para dar responsabilidades, obligaciones, que sepa el comprador cuándo sí es responsable. Por ejemplo, yo le llamo acto de guerra, sin meternos en el tema de religión, pero si de pronto llega un huracán y saca volando tu contenedor, pues que conozcas básicamente quién es el responsable. Inclusive si ustedes toman un BL, ven la parte de atrás y leen lo que contiene el BL, el BL es muy claro, ¿no? O sea, el capitán si considera que está en riesgo la embarcación, puede tomar tu contenedor o puede tomar una fila de contenedores y decir, va para el mar, ¿no? Entonces, en caso de que llegue a pasar eso que ha sucedido, hemos tenido eventos recientemente que han requerido este tipo de situaciones y han necesitado que las aseguradoras, en caso de que hubiera sector, aplicaran justamente cuando se han unido los anticontenedores y donde la responsabilidad en el Incoterm negociado. Entonces, pues este Incoterm, aparte de que nos va a dar, pues, los Incoterms nos van a dar los incrementables, conocer quién paga también todas las comunidades del despacho aduanero, toda la parte de contribuciones, impuestos, pues obviamente el flete internacional, sea marítimo, aéreo, inclusive terrestre, pues obviamente te lo marca la negociación que tuviste. Entonces, pues, básicamente el Incoterm te va a decir lo que mencionamos, responsabilidades, también te va a decir quién paga qué, pero sobre todo te va a dar certidumbre de que estás negociando un buen acuerdo, ¿sale? Ok. Maestra, ¿nos podría decir si es lo mismo un impuesto que un derecho? Ok, bueno, dentro del Código Fiscal de la Federación, que es una ley supletoria a la ley aduanera, básicamente nos dice que estamos obligados al pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, dentro de la cual, pues, los impuestos, dejemos claro que los impuestos al comercio exterior se encuentran en la LIGIE, de la cual son el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Evidentemente, si estás haciendo una IMPO es el IGI, si estás haciendo una exportación, pues es el IGE. Entonces tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar los derechos. Uno de los derechos básicamente que tenemos es el DTA, que es el derecho de trámite aduanero, reflejado en la Ley Federal de Derechos, en el artículo 49, que más adelante vamos a hablar cómo se debe de calcular. Y
Y bueno, los aprovechamientos que podrían caer algunas multas, ¿no? O sea, recuerden que en materia de comercio exterior podemos ser muy auditables, entonces algunos aprovechamientos también se sacan de esa forma y pues aprovechando también que estamos trabajando, maestro Guillermo, no sé si quisiera comentar algo más. Hola amigos de SIFT, un gusto saludarles otra vez. Sí, yo agregaría nada más, como ya decía la doctora Pao, siempre hay que tener muy a la vista que el tema aduanero de contribuciones no se limita solamente a ley aduanera. Hay que revisar la LIGIE, hay que revisar, como decía la doctora, Ley Federal de Derechos, la ley del IVA, ¿no? Todas estas leyes, junto con las reglas generales de comercio exterior, nos van a dar todo el contexto y el fundamento legal para aplicar el correcto cálculo de contribuciones. Y sí, diferenciar, por ejemplo, IGI, ¿no? Tiene una base de cálculo que se va complementando o construyendo con el DTA, luego con el IVA, ¿no? Y hay que ver también si tu programa de fomento, por ejemplo, te da una tasa preferencial al momento de calcular estas contribuciones. Entonces, es muy importante también enfatizar que en las empresas hay que fomentar los ejercicios, hay que fomentar la práctica, no solamente dejarlo como una habilidad que la gente debe traer y ya, ¿no? Es muy bueno hacer talleres, revisiones internas, auditorías preventivas sobre cómo estamos haciendo efectivamente ese cálculo de contribuciones, someterlo a revisión y como muchos de ustedes seguramente quienes ven el Intel Talk, pues ya saben, ¿no? Hasta tienes un Excel donde hacen los cálculos o bien tu software especializado donde metes datos y se calculan en automático derechos, impuestos, aprovechamientos, algunos productos, ¿no? Y recordemos también una habilidad muy importante que deben fortalecerse entre las áreas de comercio exterior, es la lectura de esos cuadros de liquidación de los impuestos. Gran parte de lo que nos audita la autoridad, pues no solamente es el código arancelario, sino también que esas contribuciones estén correctamente calculadas. Y hay dos puntos clave para cerrar: revisar todo momento este fundamento legal, este marco legal que comentábamos, y dos, literalmente tener tu tablita, ¿no? De cómo están variando las tasas de los diferentes, subrayo, impuestos, derechos, aprovechamientos y productos que te esté cobrando la autoridad como parte de esas operaciones. Es todo y un saludo. Muchas gracias, maestro. ¿Y qué impuestos se pagan al comercio exterior en México? Bueno, entonces, para contestar tu pregunta y nada más cerrando eso, tenemos que tener nuestra base, que es el precio pagado, más incrementables. Si nosotros podemos visualizar el pedimento en el encabezado, básicamente te dicen, necesito el precio pagado, que es cuánto le estás pagando al proveedor. El valor en aduana, ahí es donde tenemos que tomar en cuenta el precio pagado más incrementables, que básicamente es lo que comentábamos hace un rato, que nos apoyó también el maestro Adrián. Y después de eso, viene reflejado el valor en dólares, que es el precio pagado más incrementables. Esa es la parte, si la ponemos así, la parte con la negociación con tu proveedor. Pero también tenemos la otra parte, que es qué le vamos a pagar al gobierno. Y ahí es donde entra la parte del cuadro de liquidación. Dentro del cuadro de liquidación tenemos conceptos como el DTA, el derecho de trámite aduanero, la prevalidación, el IVA de la prevalidación, el IVA, el IEPS, el ISAN. O sea, esos conceptos son los que hay que determinar. Ahora bien, Pero, ¿cómo se calcula el DTA, maestro? Ok. Ahora bien, si estamos hablando del DTA, que evidentemente es un derecho de trámite aduanero que nos cobran por el uso de aduana, tenemos 3 opciones, de la cual te dice, oye, es el valor en aduana por el 8 al millar, por todo lo que tú quieras importar, por todo lo que tú quieras traer del extranjero, tienes que pagarlo por 8 al millar. Si tú estás hablando de empresas con programa IMEX, tienes que pagar 1.76 al millar. Ojo, cuando estoy hablando de esto, si yo te digo DTA por 8 al millar, pues evidentemente es por .008, ¿ok? Que muchas veces ahí como que falla un poco, pero es DTA por .008 al millar, 1.76 si estamos hablando de empresas con programa IMEX para las claves AF. Y si no, básicamente la autoridad te dice, oye, si no llegas a tal monto, yo te voy a cobrar una cuota fija, que es obviamente
ya no tienes que hacer ninguna multiplicación. Si tú haces valor en aduana por 8 al millón y te sale menor a esa cuota fija, tienes que pagar la cuota fija, ¿ok? Entonces, eso sería, la prevalidación también es una cuota fija. De la cuota fija le tienes que sacar el punto 16 porque es IVA por, básicamente, por el IVA de la prevalidación por el IVA por punto 16 y te da un monto. Todos estos montos van redondeados, es lo que te dice el anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior, que es el instructivo de llenado de pedimento. Y básicamente las demás fórmulas que tenemos, todos los impuestos tienen una base gravable. Entonces, para ejemplos prácticos y por cuestiones de tiempo, la base gravable del IVA, bueno, tienes que considerar el valor en aduana, tienes que considerar el DTA, tienes que considerar el IGI, tienes que considerar el ISAN, las cuotas compensatorias, tienes que considerar el IEPS, o sea, todo lo que le aplique a tu operación, porque evidentemente cuando estás haciendo la base gravable del IVA, no vas a meter un ISAN si no estás trayendo un automóvil nuevo, no tendría caso, ¿no? Y todo eso te tiene que multiplicar por 0.16%. Que aquí básicamente también entran diversas situaciones que ojalá lo podamos hablar después, pero bueno, va a depender mucho de qué estés aplicando, ¿no? Porque cómo son las formas, ahora vienen cómo son las formas de no estar pagando todo esto, ¿no? El IGI, bueno, tenemos que pagar IGI, DTA, prevalidación, IVA de prevalidación, cuotas compensatorias, IVA, ISAN, pero va a depender mucho de tu producto y mucho de lo que tú estés aplicando. Si tú estás aplicando por ejemplo, si estás aplicando un tratado de libre comercio y tienes esa preferencia arancelaria, pues evidentemente no tienes que pagar el impuesto y tienes que pagar una cuota fija, pero va a depender mucho del tratado, de con qué país lo estés haciendo. Entonces, sí hay como mucha diversidad en cuanto al tema, pero bueno, tienes que pagar eso. Ok. Maestra, tengo una pregunta más. ¿A qué están sujetos los incrementables ahorita que mencionó un poquito el tema? Ok, si bien cabe recordar que evidentemente van a estar sujetos a los Incoterms. Okay. Los Incoterms, porque como bien lo menciona el maestro Adrián, o sea, va a caer dónde están las responsabilidades de tanto del comprador como del vendedor, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto están acordados? Si estamos hablando de un export, de un DP, o sea, va a depender de eso. Ok, perfecto. Pues queremos agradecerlos por acompañarnos el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por esta plática tan nutritiva. Y pues los seguimos invitando a ver nuestros siguientes videos. Gracias.